¿Cómo están ustedes, todos mis amigos de YouTube? Aquí de nuevo con ustedes, la Bala Flow en Cristo, para llevarle un mensaje nuevo de la palabra de Dios, palabras de vida y salvación para el mundo entero. Porque dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y en las manos tomarán serpientes, y si comieren cosa mortífera no le hará daño. Y sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Balanflow en Cristo? Mucho gusto en verlo hoy nuevamente aquí para llevarle un nuevo mensaje a los amigos del YouTube. Queremos que usted nos narre la historia de Moisés. ¿Por qué fue que Moisés salió corriendo de Egipto? Ayúdenos ahí, narrenos esa partecita ahí. Bueno, está muy claro. Moisés fue una persona escogido por Dios, y Moisés era un hijo de una esclava de la persona que tenía el faraón como esclavo allí en aquel lugar, porque el faraón mandaba matar a los niños de 2 años en adelante, porque él no quería que se reproducieran los hombres allí, porque le iban a hacer una guerra, porque él lo tenía de esclavo allí. Entonces nació el niño llamado Moisés. Entonces la madre, con miedo de que mataran a su hijo, lo puso en una brea, porque sabía que las hijas del rey se estaban bañando allá abajo en el río. Entonces en una canasta de brea lo tiró para abajo. Entonces las hijas del rey lo encontraron, y bueno, se lo llevaron y adoptaron una mujer para que cuidara a ese niño. Cuando se hizo después, ahí lo criaron, se hizo un adulto, y pasó un grave problema, que Moisés, por ver un abuso que con la gente de él, tuvo que matar a uno en defensa propia. Entonces se mandó huyendo hacia un monte. Y quiere decir que cuando pasó eso, ya Dios le tenía marcado el destino a Moisés, y ya sabía qué era lo que le tenía preparado para que Egipto pueda dejar libre a los esclavos. Y fue Moisés que tuvo que intervenir con ayuda de Dios para que pueda pasar ese suceso de la Biblia. Bueno, allí cuando Moisés corrió para donde corrió, que se fue, apareció una zarza. El Señor se le mostró a Moisés allí y habló con Moisés, esa zarza que ardía. Y él dijo: no soy digno de desatar las sandalias de mis pies, porque se apareció Dios hablando con Moisés allí. Entonces Dios trató con Moisés, y eso era a propósito de que Dios iba a libertar a su pueblo a través de Moisés. Tuvo que pasar lo que pasó, porque esa era una de la parte básica que tenía que acontecer para Dios poder libertar a su pueblo. ¿Qué tuvo que hacer Moisés para poder liberar a su pueblo de Egipto? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que Moisés tuvo que hacer? Bien, pero tenemos que hablar cuando él está allí en el monte, que Dios estaba tratando con él. Entonces Moisés le dijo al Señor, porque cacareó, buscó la forma como de no ir para allá, y le dijo: bueno, Señor, pero yo soy tartamudo. Entonces tuvo que ponerle a Aarón para que él tradujera o aclarara lo que él iba a decir. Entonces el Señor le dijo: dile que te mandó el yo soy. Y entonces quiere decir que para poder liberar Moisés a su pueblo, Dios tuvo que darle el mandamiento de mandarle las 7 plagas a Moisés a Egipto. Así fue. Yo te tengo que principiar a ti de que Dios le dijo: mira esa vara. Entonces se volvió una serpiente, mostrándole con poder, porque Dios lo mandó con poder ante el faraón. No lo mandó así con la mano pelada. El Señor lo mandó con demostración a aquel hombre, porque ese hombre, el Dios de él, era el diablo.
Entonces el faraón no creía en el Señor. El faraón tenía un poder, pero era del diablo, porque cuando le mostró allí, que le dijo que le mandó el yo soy, entonces él buscó 2 brujos de lo que tenía. Entonces tiraron 2 varas en el suelo, pero entonces el faraón tiró la de él y se comió las 2 del faraón. Ahí empezó Dios, fue la primera señal donde Dios le mostró que Moisés andaba de parte de Jehová, de Dios. Entonces una pregunta, hermano Van Flow. ¿Cómo convenció, eso es para los amigos de YouTube, cómo convenció Moisés al faraón de que dejara libre a su pueblo? No fue Moisés que lo convenció, fue el poder de Dios. Fue en la plaga que el Señor le envió a aquel faraón. Ahí le mandó la plaga de la mosca, la plaga de los granizos, cuando las aguas se convirtieron en sangre. También le envió la plaga de los primogénitos. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios en aquel lugar le puso una tinta en la puerta de cada hogar para que no llegara esa destrucción de los primogénitos. Entonces le pusieron una tinta en la puerta. Eso era una señal de que la ira de Dios no iba a pasar por ahí. Entonces dice la palabra de Dios que murieron todos los primogénitos. Explíquenos, señor Balanflo, en Cristo, porque en un momento los hebreos llegaron a dudar del poder que tenía Moisés, o sea, el poder que Dios le había dado a Moisés para que lo liberaran, y ellos llegaron un momento a dudar. Explíquenos cómo Moisés, qué tuvo Moisés que hacer para que ellos creyeran que sí, que él tenía el poder de Dios y que era enviado por Dios. Explíquenos esa parte. O sea, no era Moisés, sino que tuvo que hacer Jehová a través de Moisés. Porque ¿qué podía hacer Moisés? Sino que fue Dios quien mandó a Moisés. Y era Dios quien hacía las señales. Entonces el faraón en una se arrepentía. Cuando él le mandó la plaga de los primogénitos, dice que iba a dejar ir al pueblo, pero entonces su corazón se le endurecía inmediatamente, entonces no lo dejaba ir. Entonces le mandó la plaga de la mosca. Había mosca por todos lugares. La plaga de la langosta también. Escúcheme, señor Balanflo, en Cristo. Yo lo que quiero, la pregunta que yo quiero que usted me conteste es: ¿por qué los hebreos, que eran los que eran esclavos en ese momento en Egipto, cuando en un tiempo, o sea, llegó un momento que ellos llegaron a dudar de que Moisés era el enviado por Dios para que lo liberara? Explíqueme eso. No, lo que pasó no fue en ese entonces. Porque donde ellos dudaron fue en el desierto, después que Dios los liberó a ellos. No, ellos no dudaban, porque el pueblo de Dios se dio cuenta que era su Dios que estaba interactuando en esos momentos, tratando de liberar su pueblo de la esclavitud del faraón. No fue en ese momento, porque donde ellos dudaron fue cuando estaban en el desierto allá. Acuérdese bien que después que Dios liberó su pueblo, que lo llevó allí, ellos estaban con hambre. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le dio de la comida del maná. Entonces después de ahí para allá se pusieron a hablar con la barriga alta, entonces murieron mucho por eso. Señor Balanflo, en Cristo, explíquenos cómo fue que Moisés, con el poder, porque vamos a hablarlo así primero, con el poder de Dios Moisés abrió los mares. ¿Qué sintió Moisés cuando llegó a la orilla del mar, que ve que el único medio de escape era el mar, pero que ellos no tenían barca y no tenían el modo de cómo cruzar el mar? Explícanos esa parte. Bueno, muy bien. Oye bien, Moisés estaba seguro de quién fue que lo mandó a él, porque cuando el pueblo de Dios se iba, que ellos llegaron a las aguas, Moisés se puso a mirar. ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor, fue. Porque Moisés estaba seguro de quien él había creído. Moisés estaba seguro de quién lo mandó a él a libertar el pueblo. ¿Quién le habló? El Señor Jehová le dijo: toca las aguas que tú tienes en la mano. Fue con el bastón que tocó, porque fue el poder de Dios que interactuó en ese momento, para que el pueblo de Dios pasara el mar. Dice la palabra de Dios que Dios abrió los mares, se hizo un puente. Entonces, una pregunta, Balanflo, en Cristo.
¿Cree usted entonces que él tuvo mucha fe? Porque para lograr algo así hay que tener mucha fe en Cristo. O sea, hay que estar lleno de la fe de Cristo para uno poder creer que Dios le va a abrir los mares a uno. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando del Antiguo Testamento, porque Cristo ya no, en ese tiempo no estaba. Ok, vamos a hablar entonces de ese. Cristo no había venido para acá, pero lo que pasa es que te digo que cuando Moisés huyó de Egipto, porque cuando hizo lo que hizo, Jehová se le apareció allá en una zarza, entonces ya Moisés estaba seguro de quién lo mandó. Sí, pero mi pregunta es lo más seguro si él tenía suficientemente fe como para tocar el mar y abrir. Claro que sí, porque él habló con Jehová allá, porque fue Jehová que lo mandó para Egipto. No es un adivinamiento, no fue que le dijo a fulanito, ni no. Jehová habló directamente con Moisés. Señor Balaflor en Cristo, escúchenos, para terminar por hoy con esta parte, yo quiero que usted me aclare, ¿cómo fue que después que ellos cruzaron todo y pasaron toda esa travesía, que llegaron que cruzaron el mar, que llegaron a un sitio donde comían maná era, señor Bala? El maná era porque no había nada. Lo que había era arena. Entonces, explíquenos cómo fue que ellos duraron, por qué Dios lo dejó que duraran 40 años para poder encontrar la tierra prometida, para poder terminar hoy y despedirnos hoy nuevamente de los amigos del YouTube. Explíquenos aparte. Lo que pasa es que la dureza de corazón del hombre en aquel tiempo lo llevó a dudar del mismo Dios. Ellos maldicieron. Ellos cometieron muchos errores en el desierto. Esto prolongaba que el tiempo se pusiera más largo para llegar a la tierra prometida. Por eso fue que se le alargó más el tiempo por su dureza de corazón y la desobediencia que hubo en aquel lugar. Cuando Moisés subió allá al monte, como Moisés duró 3 días allá, ellos hicieron un becerro de oro para adorar ese becerro. Entonces cuando Moisés bajó con la tabla de allá arriba, dice que brillaba como el sol su rostro. Entonces Moisés vio que adoraban un becerro, vio una gran desobediencia. Eso hizo que se tragara la tierra miles de gente, porque la palabra de Dios dice en Éxodo 20, porque no te hará imagen en el cielo ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, porque solo a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirá, y no te hará imagen en ninguna parte, porque solo a Jehová tu Dios adorará. Quiere decir, señor Balaflor en Cristo, que esa historia que usted nos está narrando hoy, quiere decir que nosotros los hombres no podemos adorar imágenes ni ningún tipo de señales de que sea un santo, de que sea Dios. O sea, porque Dios no es una imagen, sino Dios es todo lo que hay creado, ¿verdad? Oye, Dios es un ser espiritual. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, dice su palabra. Entonces los idólatras no heredarán el reino de los cielos, porque como bien dice en Salmo 115, dice no a nosotros Dios, no a nosotros, sino que dice que ellos adoran a dioses, mano de obra de hombre. Dice, donde dice la palabra de Dios en Salmo 115, que tienen pies, más no anda, tienen boca, más no habla con su garganta, dice la palabra de Dios, y semejante a ellos son los que lo hacen. Gracias, señor Balaflor en Cristo. Muchas gracias por esas palabras tan... Tenemos que terminar porque hay una pregunta, perdón, pues, que usted me decía en base a Moisés, ya a la historia que estamos narrando. Pues dígame. Usted me hablaba de cuando el pueblo de Dios y por qué duraron el tiempo que duraron en el desierto. Yo le dije a usted por causa de la idolatría que se armó allí, y también hubieron unos cuantos fallitos, que eso fue lo que llevó a que duraran más tiempo. Fíjese bien que Josué y Caleb fueron los que llegaron a la tierra prometida allá, que entraron. Entonces hubo una mujer que lo escondió porque había unos gigantes.
dice la palabra. Entonces, esa es la historia donde entró Josué y Caleb a Canaán allí. Eso fue lo que vieron la tierra prometida, que entraron, pudieron entrar allá. Entonces hubo una mujer que lo escondió a ellos. Esa mujer fue salva por eso. Gracias, señor Gloria a Balanflow, Dios. por esa palabra tan reconfortante. Entonces, y palabra de vida. Escuchen bien, todos los amigos del YouTube y para el mundo entero. Solo en Jehová hay salvación y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el camino a la salvación. Fuera de Jesucristo no hay vida. Dice la palabra de Dios que no debemos hacer imágenes ni en el cielo ni en la tierra. Todo aquel que adora a un Dios en un cuadro, a alguien que está pintado, está en idolatría. Y los idólatras no heredarán los reinos de los cielos. Porque solo a Dios, a Jehová tu Dios adorará y a Él solo servirá. Entonces, Jesús, por medio de Jesucristo, que ya es ahora en el Nuevo Testamento, es por medio de la gracia en Jesucristo que vivimos, porque muchas leyes de mosaica fueron abolidas. Dios le bendiga. Muchas gracias, señor Balanflow en Cristo. Y despídase de sus amigos de YouTube, otra vez de nuevo. Bueno, estoy despidiéndome, queridos amigos, en YouTube y en el mundo entero, llevándole a cada hogar, a cada celular, a cada lugar, a cada computadora, llevándole una palabra de aliento de la palabra de Dios, un conocimiento claro y preciso que lo va a llevar a usted a un conocimiento que lo va a llevar a un día a recibir un día a Cristo en su corazón. Que esta palabra haya llegado a miles de gente, a miles de corazones, porque la palabra de Dios son como bala que llega al corazón, pero que no mata, que no hace daño, sino que edifica y lleva palabra de amor y transforma los corazones. Que Dios le bendiga mucho. Se le pide la Balanflow en Cristo en YouTube para el mundo.